Buenos días a todos y a todas, a la Mesa de Acción Empresarial de Reducción de la Anemia y Desnutrición. Les saluda Brigitte Bustamante, soy parte del equipo de Perú Sostenible y es un gusto estar aquí con ustedes. Antes de empezar, me gustaría darles algunas instrucciones para el buen uso de Zoom. En primer lugar, los invito a presentarse con su nombre y el nombre de su empresa a través del chat, para así poder ubicarlos mejor. Y en segundo lugar, para asegurar que tengamos una sesión más fluida y podamos escuchar bien las presentaciones que tenemos hoy, les invito por favor a asegurar que su micro esté apagado durante las exposiciones y así permitimos que todos podamos escuchar y disfrutar de las presentaciones de hoy. Muchas gracias. Y ya con esto le puedo dar el pase a Micaela Rizzo Patrón. Ella es gerenta general de Perú Sostenible y ella va a dar la introducción al evento. Así que vamos contigo, Micaela. Muchas gracias, Bri. Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Para comenzar y que conozcan un poquito de lo que somos como red de empresas, les quiero compartir un video de Perú Sostenible. Así que por favor, adelante con el video. ¿Cómo trabajar juntos por un país mejor? Confiando en nosotros mismos y generando confianza en los demás, asumiendo con orgullo que nuestra diversidad es nuestra fuerza. Esa que nos hace grandes, que no conoce fronteras y que nos enaltece hasta lo más alto del cielo. Con esa energía limpia que nos mueve para transformar lo mejor que tenemos. Porque todos estamos hechos de lo mismo, de pasión, de esperanza y de sueños. Por eso Perú 2021, organización que desde hace 27 años promueve una visión de desarrollo social, ambiental y económico, es hoy Perú Sostenible. Por un país unido, hoy más que nunca, seamos un Perú sostenible. Listo. Bueno, y darles la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Micaela Rizzo Patrón, soy gerenta general de Perú Sostenible, esta institución que desde hace 27 años, como vimos en el video, viene trabajando por el desarrollo sostenible en nuestro país. Lo interesante del video, más que un cherry, es que podamos ver cómo cada empresa, desde su core de negocio, conecta directamente con diferentes retos que tenemos de desarrollo en el país, ¿no? Temas de desigualdad, temas de hambre, temas de acción climática. Y la idea como red de empresas es justamente promover este desarrollo activando a las empresas como agentes de cambio. Nosotros articulamos a diferentes empresas con el sector público, con la academia y la sociedad civil en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo bonito es que como institución nacimos con una visión en los años 90, esta visión es totalmente vigente hoy y nos lleva a pensar y a poder juntos construir un Perú sostenible con esta proyección de futuro. En la tarea de activar a las empresas como agentes de cambio lo hacemos a través de tres ejes. Buscamos conectarlas con diferentes plataformas de sostenibilidad a nivel internacional. Somos el representante en el Perú del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el WCSD por las siglas en inglés. También conectamos con plataformas de emprendimiento como CUNAN y de liderazgo en Perú con L+1. Buscamos transformar con diferentes herramientas y buscamos visibilizar las mejores prácticas y digamos, todo el mejor impacto que puede tener el sector privado como motor de desarrollo. Hoy más que nunca, considerando los retos que vivimos como humanidad y como país, estamos convencidos de que es esencial tener una agenda común que nos guíe, que nos lleve a tener ese norte claro enfocado en crecimiento económico, socialmente inclusivo y en armonía con el medio ambiente. Por ello, todo el trabajo que realizamos va en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Dentro de Perú Sostenible, lanzamos el programa ODS a fines del 2018, y esto nace a partir de una alianza con el Sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de conectar y potenciar el impacto de las empresas y también conectar a los ciudadanos con los ODS. Entre las diferentes iniciativas y los proyectos del programa ODS, probablemente el corazón de este programa es el espacio de mesas de acción por cada ODS, que nace como un espacio propositivo donde se articula el trabajo y es más que
un espacio de diálogo, es un espacio de acción justamente para articular el trabajo del sector privado, del sector público, la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia. Y así profundizar y entender los diferentes retos que tenemos por ODS, profundizar en estas brechas y poder trabajar para alcanzar las metas de cada ODS, trayendo soluciones y compromisos con planes de acción concretos y que podamos medir para avanzar en año a año en la implementación de estos al 2030. Hoy nos reunimos en torno a las problemáticas de la anemia y la desnutrición en el Perú. Y en este evento especial que hemos organizado desde las mesas de acción, la idea es poder entender esta problemática tan compleja y ver soluciones reales, ¿no? Vemos que si bien se ha avanzado en la lucha contra el hambre en décadas recientes, la crisis sanitaria y socioeconómica que nos trajo la pandemia definitivamente hemos retrocedido en diferentes frentes en temas de salud pública, donde la anemia y la desnutrición son temas preocupantes y críticos en la población peruana, sobre todo pensando en los niños y en el futuro del país. La desnutrición es especialmente dañina en la infancia, como lo hemos visto, y vamos a escuchar probablemente sobre esto más adelante. Los efectos de la desnutrición en la primera infancia de 0 a 8 años pueden ser devastadores y irreversibles, ¿no? Y pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así el futuro del país, como en términos de productividad o en temas de desarrollo. Dado que el retraso en el crecimiento ocurre casi exclusivamente durante el periodo intrauterino y en los 2 primeros años de la vida de los bebés, es importante que las intervenciones de prevención ocurran en una edad temprana. Algunos datos aquí duros que podemos leer, ¿no? Al año 2021 se registró que el 11.2% de la población menor de 5 años del país sufrió desnutrición crónica. Bueno, y como sabemos, y ustedes probablemente sepan más que yo, la anemia se genera y está conectada a la deficiencia a temas de absorción de hierro, y eso se traduce en un índice de hemoglobina en la sangre menor del esperado. Aquí claramente hay un vínculo con una dieta equilibrada, buscar una dieta equilibrada para que los niños puedan tener los nutrientes necesarios y puedan desarrollarse adecuadamente. Para el 2021 la prevalencia de anemia se ha reducido de 40% a 38.6% en menores de 6 a 35 meses a nivel nacional, según la encuesta demográfica, perdónenme que les estoy leyendo estos datos, ENDES, del 2021. Sin embargo, todavía tenemos registros de regiones como Puno, donde 7 de cada niños aún sufre de anemia. Entonces sí hay retos críticos y en diferentes zonas del país. Avanzar en la reducción de los índices de desnutrición y anemia requiere soluciones eficientes y prácticas, y de carácter multisectorial. Justamente esta mesa de acción busca conectar estas problemáticas e integrarla en la perspectiva de los desafíos planteados en 3 ODS, el ODS 2 de hambre cero, el ODS 3 de salud y bienestar, y el ODS 10 de reducción de desigualdades. Y aquí la idea es poder generar este espacio activo donde las empresas puedan contribuir y conectar con soluciones e iniciativas a nivel nacional que aporten directamente en la lucha contra la anemia y la desnutrición. Esta mañana tenemos la suerte de que nos acompaña Janine Melet, ella es gerente general de la División de Consumo Masivo del Grupo Alimenta, y también es curadora de nuestra mesa de acción del ODS 2, Hambre Cero. Así que es un gusto presentar a Janine para que nos guíe durante esta mañana. Muchas gracias, Janine, y adelante contigo. Gracias, Micaela. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un gusto, un honor también estar acá con ustedes esta mañana. Primero me quiero presentar, yo soy Janine Melet, yo soy gerente general de Protea, que es la división de consumo masivo del Grupo Alimenta. Y para comenzar esta mañana quiero compartir con ustedes la agenda, ¿no? Entonces ya hemos tenido la introducción a la mesa de acción por parte del equipo de Perú Sostenible. Luego vamos a ver 5 ponencias de 5 organizaciones que nos traen iniciativas súper potentes justamente alrededor de la temática que vamos a conversar esta mañana, y que definitivamente nos muestran ejemplos interesantísimos de lo que se está haciendo hoy día en el país. Vamos a tener también un espacio al final para poder interactuar con ustedes. Nos gustaría que nos hagan consultas, que le hagan consultas a estas organizaciones. Vamos a tener un espacio con micrófono abierto para poder conversar. También nos gustaría, si al final de la sesión, como representantes ustedes de sus organizaciones, obtener ciertos compromisos
nosotros desde el lado empresarial, ciertos compromisos de qué vamos a hacer como empresa justamente en este tema tan crítico que tiene que ver con la anemia y la desnutrición de nuestro país. Y básicamente vamos a culminar la sesión con algunas reflexiones sobre este tema. ¿Ok? Entonces, antes de arrancar, también me gustaría conocerlos un poquito más y nos gustaría que nos cuenten más sobre ustedes, para lo cual nosotros vamos a lanzar una encuesta que van a estar viendo en la pantalla en este momento, y para nosotros es importante porque nos interesa saber también qué es lo que les interesa de esta ODS, y de esta forma nosotros poder compartir con ustedes información también. Entonces, ahí tienen unos minutos para que la puedan completar esta encuesta. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a, como les dije, vamos a presentar 5 iniciativas muy potentes. Aquí vamos a ver ejemplos de articulaciones multisector y realmente ponencias muy interesantes que nos van a ayudar a ver ejemplos de lo que se está haciendo, como les comenté. Entonces, comenzamos esta mañana con una ponencia del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Le damos el pase a Aníbal Velázquez, que es Oficial Nacional de Políticas Públicas y Alianzas. Los dejo entonces con Aníbal. Bien, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Es un logro que podamos tener estos espacios de coordinación, de articulación y también de establecer agendas de cooperación entre todos los sectores, porque realmente para lograr el desarrollo sostenible es necesario la participación de todos. Justamente voy a hacer mención a cómo con alianzas público-privadas y cooperación internacional, en este caso el Programa Mundial de Alimentos, podemos y estamos trabajando para enfrentar y lograr el hambre cero. Estoy compartiendo la presentación, espero que lo vean bien. Bien. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 justamente es un acuerdo de todos los países que participan de este gran acuerdo. Aníbal, una Adelante. consulta. Sí, Dime. ¿podemos expandir la diapositiva? Porque está en modo en PowerPoint. Está viendo la... Sí, podemos expandirlo bueno, porque lo he en modo expandido. presentación. Ajá, aparentemente está en mi máquina, está expandida, pero no sé, déjame ver. Ahí lo que pasa es que estoy seguramente compartiendo pantalla. Lo único que podría hacer es esto. Dale, sí, ahí está Igual bien. se ve, sí, Sí, igual se ve bien súper. así. Sí, ok. Sí, ahí. Sí, porque Gracias. cuando lo expando, aparece lo que han visto. Dale. Ok, Estamos, gracias. entonces voy a ver si más bien esto ponemos otro lado. Okay. Bien, lo que les comentaba es que para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 justamente es necesario las alianzas para poder lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible, y en ese marco nosotros tenemos un modelo de trabajo que lo vamos a mostrar. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas es la agencia más grande de Naciones Unidas de ayuda humanitaria. Y en el Perú, en particular, cuando teníamos el Plan Estratégico 2018-2022, la situación del país era diferente. Por lo tanto, nuestro rol era más para fortalecer capacidades del país. Y por eso nosotros teníamos básicamente los objetivos para ayudar a que el país pueda lograr reducir la anemia, la nutrición crónica infantil y mejorar la seguridad alimentaria. Pero también prepararse para emergencias, porque hay necesidad de poder preparar al país en situaciones de emergencia y responder de manera más efectiva. Sin embargo, cuando viene primero la migración de población de venezolanos que venían a Perú, requerían atención de emergencia, especialmente asistencia alimentaria, y luego la pandemia de COVID, que todos sabemos que tuvo un impacto muy fuerte en el Perú y tuvo impacto también
en los niveles de pobreza y también en la seguridad alimentaria. Nosotros encontramos en las semanas del año 2020 que llegamos a ver un 10% de la población estaba con inseguridad alimentaria severa, algo que no se veía en el Perú en mucho tiempo. Entonces el hambre se comenzó a constituir otra vez en una prioridad nacional y por eso que el Programa Mundial de Alimentos, aquí tenemos 2 objetivos que están aquí, los tuvimos que añadir rápidamente en el 2020 para poder dar asistencia humanitaria. Ese rol que tiene el Programa Mundial de Alimentos lo implementamos pronto por eso. Y comenzamos a hacer trabajo para poder ayudar a las familias con asistencia alimentaria, transferencias monetarias, tarjetas para canje de alimentos. Apoyamos al gobierno con un sistema logístico para llevar ayuda humanitaria. Entonces, ahora el Programa Mundial de Alimentos también está teniendo este rol en el país. Todavía tenemos desafíos, como ya se mencionó al inicio, de tener todavía la triple carga de malnutrición. O sea, no solamente tenemos desnutrición y anemia, sino también obesidad y sobrepeso. Y ustedes han podido, y todos hemos visto, de que justamente se convirtió en un factor de riesgo de mortalidad en el caso de COVID, justamente la población que tenía obesidad y también las que tenían enfermedades relacionadas a la obesidad, hipertensión arterial y diabetes, ¿no? Entonces, la obesidad en el Perú también sigue siendo un problema y está siendo cada vez más crítico, ¿no? Bien. La inseguridad alimentaria en este momento, con encuesta del 2021, estamos aproximadamente 3.8 millones de peruanos están con inseguridad alimentaria severa, es decir, que han dejado de consumir alguna de las comidas o están consumiendo snacks en vez de comidas completas, ¿no? Bien, y el otro, acá tenemos unos datos, no es el objetivo de la presentación, pero el impacto ha sido muy fuerte con cifras, lo pueden ver ahí. Y esto está muy vinculado a la inseguridad alimentaria. Y lo que se está añadiendo en los últimos tiempos, y hay una alerta de una crisis alimentaria global, la subida de precios. Ustedes ven aquí las gráficas que FAO publica, que los está actualizando continuamente. La subida de precios es impresionante, ¿no? La subida de precios de los alimentos. Entonces, estamos realmente en un escenario bastante crítico, no solamente en el país, a nivel global, y por lo tanto se espera que va a haber más problemas de hambre severas, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos está trabajando con el sector privado también, además de poder recibir apoyo de la cooperación internacional. Estamos articulando trabajo con el sector privado porque hay un esfuerzo también del sector privado para apoyar en estas situaciones de emergencia. Y se está haciendo apoyos de diferente tipo, ¿no? Donaciones de alimentos, por ejemplo, rescate de alimentos. Con el Banco de Alimentos estamos apoyándolos en la parte logística para que pueda llegar a más ollas comunes, por ejemplo, hombro a hombro, que ustedes lo conocen muy bien. También estamos coordinando con ellos. Estamos implementando también otras modalidades de transferencias monetarias para asistencia alimentaria. Sodexo está apoyándonos en esto con tarjetas electrónicas y también en áreas, en los momentos críticos, por ejemplo, Antamina apoyó con transferencias monetarias a las personas que hacían cuarentena por estar enfermos con COVID para evitar la transmisión. Se implementó un sistema para poder hacer rastreo de contactos y eso luego se convirtió en una política nacional. Bien, ¿cómo hacer sostenibles iniciativas de responsabilidad social para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición? Les voy a mostrar unos ejemplos desde este trabajo de alianza público-privada y con apoyo de la cooperación internacional. Este modelo es el que hemos comenzado a desarrollar en los últimos años, en razón de que el sector privado sí tiene varios proyectos, especialmente locales, ¿no? Que tienen bastante impacto. El único problema que hay es que la sostenibilidad es crítico porque una vez que termina el proyecto, nuevamente la situación se vuelve a ser como antes del proyecto. El asunto es cómo hacer más sostenibles. Entonces, lo que estamos trabajando es que esos fondos de responsabilidad social pueden tener también de investigación y desarrollo, generar evidencia, y luego con el rol de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, logramos que esto se convierta en política pública, y entonces, con recursos del Estado, estas buenas iniciativas pueden continuar. Aquí tenemos algunos ejemplos donde eso ha ocurrido, en el caso de anemia en particular. Por ejemplo, en
con Ventanilla, en Sechura teníamos iniciativas con aporte privado, y en los lugares donde trabajamos bajó la anemia más de 30 puntos porcentuales. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo es que el Perú, como ven en la gráfica, desde el año 2016, 2018, la anemia se mantenía en 43%? La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué más podíamos hacer? Y lo que se veía en estas experiencias locales es que lo que se estaba haciendo era un trabajo comunitario, con agentes comunitarios, acompañamiento familiar, y con eso se veía esta reducción de anemia. Entonces, estas evidencias y estas experiencias fueron llevadas a la política pública, el MIDIS, MINSA, el Ministerio de Economía, y añadieron en el programa de incentivos municipales del gobierno la posibilidad de financiar las visitas domiciliarias por agentes comunitarios el año 2019. Y eso generó un cambio, por fin, y se comienza a reducir la anemia en el país, de 40 a lo que tenemos ahora, ¿no? De 43 a menos de 40. Entonces está funcionando esta intervención a partir de estas experiencias apoyadas, soportadas por el sector privado, y es un ejemplo de cómo es que estas experiencias pueden ser sostenibles. El valor de la nutrición del capital humano es muy importante. Ya se ha probado que este dólar invertido en nutrición puede obtener $16 en beneficios relacionados con la salud. Por lo tanto, es importante este aporte que está haciendo el sector privado en este campo, y la idea es que estas experiencias se pueden escalar, se puede hacer estos proyectos que estamos haciendo con Antamina, con FOSPIVAI, se pueden escalar en otras áreas, y con gusto podemos compartir la metodología y de cómo hacerlo sostenible. ¿Qué más se necesita hacer para reducir la anemia y desnutrición infantil en un escenario de inseguridad alimentaria severa como la que estamos viviendo? Dos propuestas que ya están en camino, que se está trabajando en el país: fortificación de alimentos con multimicronutrientes. El arroz fortificado, salió una ley, se espera que en los siguientes años el arroz fortificado pueda ser, todo el arroz que se vende en el Perú sea fortificado, está en proceso. Y lo más importante, el fortalecimiento de capacidades de pequeños agricultores para que ellos puedan mejorar su capacidad y su sostenibilidad. Hay una oportunidad, que es la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen a la Agricultura Familiar, que está en este momento en implementación, donde hay una meta de que el 30% de todos los programas nacionales que compran alimentos compren a pequeños agricultores. El Programa Mundial de Alimentos está brindando asistencia técnica al MIDAGRI, MIDIS, autoridades regionales y locales. También lo está haciendo FAO para poder implementar esta norma. Hay varios desafíos, por esa razón es importante ver cómo apoyamos este proceso, especialmente que los pequeños agricultores necesitan mejorar capacidades en producción, en acopio, en procesamiento, en comercialización. Entonces, hemos desarrollado pilotos en Ayacucho que funcionan bien y que permiten vender alimentos frescos de pequeños productores al programa de alimentación Jaliwarma, que es el más exigente para las compras, y se ha logrado en este piloto, y ahora se está escalando también con apoyo de Migrant del Ministerio de Agricultura en toda la región. Estos proyectos de agricultura familiar tienen etapas para poder implementar estas leyes de compras estatales. Hay varios proyectos que el sector privado tiene, y es una oportunidad para poder articular con compras estatales, y también estamos a la orden para poder mostrar cómo hacerlo. Por eso alcanzar el hambre cero es una meta colectiva. El Programa Mundial de Alimentos tiene mucha capacidad para poder juntar esfuerzos, articular el trabajo que hace el sector privado con el sector público y hacer sostenible estas intervenciones que son muy valiosas que hace el sector privado y que podemos escalarlas. Así que cuenten con nuestro apoyo para poder ayudar en lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, y para eso ese es el mandato de Naciones Unidas. Gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Muy interesante tus reflexiones y tu ponencia. Ahora le toca el turno a Rita Reyes. Rita es directora general, que viene en representación de Muna y compañía. Bueno, vamos contigo, Rita. Aníbal, por favor, no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla para que Rita pueda empezar a compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Janine. Buenos días con todos. ¿Ya se ve? Si me puedes confirmar, por favor. Sí, se ve la presentación. Perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Buenos días. Yo soy Rita Reyes, soy fundadora de Muna & Co.
Y quiero empezar esta presentación confirmando o diciéndoles que es importante entender que hoy en día tener poca información sobre alimentación saludable definitivamente trae consecuencias negativas a las familias peruanas. Un dato que me pareció importante traer para poder revisar, y justamente sumando a los datos que ya presentaba el anterior ponente sobre las problemáticas de malnutrición que tenemos hoy en día en Perú, es mirar cómo estamos en las últimas cifras con respecto a la prevalencia de anemia. Hemos visto datos de la última ENDES 2021 que nos habla de cómo ha variado los indicadores de anemia a nivel regional. Y si bien es cierto, a nivel nacional hemos tenido una pequeña disminución, una disminución importante, mejor dicho, con respecto a la prevalencia de anemia, también podemos encontrar que hay regiones donde esta prevalencia se ha incrementado. Un caso específico que podemos mirar es el caso de la región Puno, donde de cada 10 niños menores de 3 años, 7 de ellos padecen de anemia. Ya conocemos los efectos negativos que tiene la anemia sobre el desarrollo, la educación, la salud, incluso la productividad de estos niños a largo plazo. Es por eso que es tan importante analizar de manera adecuada estas cifras, revisar qué cosa hemos hecho en aquellas regiones donde la anemia ha ido disminuyendo, qué exitosas iniciativas se han desarrollado, y en todo caso mirar qué es lo que está faltando, cómo podemos responder en aquellas regiones donde estos indicadores han sido negativos. En el marco de la pandemia también es importante darnos cuenta que hemos aprendido como población que es necesario que comencemos a preocuparnos por mejorar nuestra alimentación. Y es así, bajo toda esta situación nutricional que vive el país, donde tenemos, como bien lo decía el anterior expositor, diferentes problemáticas nutricionales, por un lado las de deficiencias, anemia, desnutrición crónica, pero por otro lado los temas de sobrepeso, obesidad. Es así como nosotros en el 2017 nacemos como Munancom, como una empresa social que básicamente lo que busca es impulsar la educación alimentaria. Creemos que la educación alimentaria es una herramienta importante para poder poner información a disposición de la población en general. La seguridad alimentaria, que tanto ansiamos como país, va de tener accesibilidad a los alimentos, poder adquirirlos, va de tener alimentos disponibles para poder comprarlos, pero también va de saber usar estos alimentos. Y para poder saber usar los alimentos, la población tiene que tener información, tiene que tener data para poder utilizar de manera eficiente, de manera inteligente los alimentos y prepararlos además de manera segura. Somos una empresa social, somos parte de la red CUNA, de hecho les agradecemos por todo el apoyo que nos vienen dando a lo largo de estos años. Como digo, ya venimos operando desde el 2017. A través de desarrollar proyectos, lo que hacemos es diseñar y ejecutar proyectos de la mano con el sector privado. Nacimos también porque vimos una importante oportunidad en el sector privado, lo tengo que decir. Nos dimos cuenta que el sector privado comenzaba a mirar el tema de la nutrición como una oportunidad para poder empujar el desarrollo del país. En el último año, en el 2021, hemos desarrollado más de 10 iniciativas, hemos trabajado en diversos grupos etarios de la población, hemos tenido iniciativas con gestantes, con niños de edad preescolar, con niños de edad primaria, también con docentes, porque es importante, luego les voy a contar por qué intervenir con ellas. Han sido diferentes iniciativas que nos han permitido ir encontrando también diferentes soluciones. Desde nuestra experiencia creo que hemos aprendido que no hay una única solución con respecto a la problemática de malnutrición. Hay que entender el contexto de cada región, hay que entender la cultura alimentaria que tenemos también a nivel regional, hay que entender además y analizar las causas que luego producen todas estas problemáticas y a partir de eso desarrollar soluciones. Esa es una de las características que tenemos como equipo. Intentamos escuchar a las poblaciones con las cuales trabajamos para a partir de eso comenzar a elaborar soluciones. Hoy día yo les he traído, porque sé que tengo unos minutos breves, les he traído un ejemplo de uno de los proyectos que desarrollamos con mucho orgullo, de hecho desde hace más de 2 años, que es el proyecto Tan Fuertes como el Hierro. Este proyecto pertenece a la empresa Pacífico Seguro y a las clínicas que son sus asociadas.
viene desarrollándose, como digo, hace más de 2 años, y ese es un primer aprendizaje, creo yo, para nosotros, la necesidad de que el sector privado mire la nutrición como un trabajo a largo plazo. Y lo digo además porque muchas veces nos topamos con iniciativas que se quieren hacer por periodos muy cortos o de manera muy momentánea, y sabemos que esto no va a tener efectos importantes y sobre todo sostenibles en la población donde trabajamos. Aquí es una apuesta, en este caso este proyecto es una apuesta por mirar un trabajo a largo plazo de cambiar los indicadores de malnutrición que tiene esta población. Básicamente el objetivo del proyecto, la iniciativa de Pacífico, es poder prevenir y combatir la anemia en los niños de nivel preescolar. Cómo acercándoles información, haciendo educación alimentaria con su familia y con su entorno, mejorando además su práctica de consumo, porque a veces cuando pensamos en la educación alimentaria inmediatamente pensamos en talleres, charlas, información, pero hay que entender que esta educación alimentaria nos permite hacer una transformación de las prácticas y las formas en las que consumimos nuestros alimentos, obviamente intentando conseguir un estilo de vida saludable. Otra de las características que nosotros tenemos cuando trabajamos una iniciativa es que intervenimos a todos los actores de la comunidad, y eso es bien importante poder diseñar, cuando diseñamos los proyectos, tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, intervenimos a los docentes a través de diversas herramientas a partir de las cuales les inculcamos hábitos de consumo saludables y seguros, pero también trabajamos con los padres y madres de familia o los responsables de estos niños, porque finalmente son los decisores de la compra. Entonces tienes por un lado al niño, que es quien consume y decide si come o no come el alimento que se le pone en la mesa, pero tienes también al padre o madre de familia, que es quien decide qué se compra en casa y cómo utiliza el recurso económico para elegir ciertos alimentos. Pero en la comunidad educativa tenemos líderes importantes y son las docentes. Cuando las madres tienen dudas sobre si su niño tiene anemia, sobre cómo está en el colegio, sobre si está cansado, agotado, ¿a quién recurren? Normalmente recurren a una docente. Además, tengamos en cuenta que hoy en día en Perú nuestras docentes de nivel preescolar, de nivel primaria, dictan temáticas relacionadas a alimentación saludable. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos conocen ellas? ¿Cuánto practican ellas esta alimentación saludable de tal forma que luego lo pueden impartir a los niños? Y es ahí donde encontramos un gran reto, un desafío, y por eso es que también es un actor importante en las intervenciones que desarrollamos. En esta lámina, como les muestro de manera breve, tenemos en este proyecto en Tan Fuertes como el Hierro diferentes actores. Tenemos madres, padres, cuidadores, tenemos escolares, tenemos docentes, y para cada uno de estos actores, en el marco del proyecto, desarrollamos diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder justamente acompañarlos, ¿no? Brindarles información, educarlos en temas de alimentación y lograr estos cambios de práctica de consumo. Entonces son estrategias que además, como les decía, resultan de diversos focus group, de diversos talleres donde trabajamos con estos públicos y hacemos las preguntas, indagamos sobre cómo es que esperan ellos recibir esta información. A nosotros nos pareció súper interesante escuchar a las madres en decir, ok, yo quiero aprender alimentación a partir de recetas. Es la forma en la que yo finalmente miro la nutrición en mi hogar o la alimentación en mi hogar, a partir de la cocina, a partir de los alimentos que yo preparo. Es la forma en la que quisiera yo poder aprender estas temáticas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos encontrando, vamos desarrollando diferentes estrategias, no es una sola, y además también es importante decir que este proyecto tiene duración de 1 año, lo cual, 1 año escolar, lo cual nos permite trabajar durante 9 meses toda la intervención y nos da posibilidad de ir midiendo los cambios. 2 actores importantes, aliados estratégicos para nosotros: personal del centro de salud, cada vez que hacemos una iniciativa articulamos con el centro de salud más cercano, y los voluntarios corporativos, los voluntarios de la empresa. No basta tener las ganas de impulsar iniciativas de nutrición, la empresa tiene que vincularse, tiene que trabajar muy de cerca, y además es importante sensibilizar a el personal justamente corporativo para que entienda el por qué tenemos que impulsar iniciativas de este tipo. Algunos resultados breves de este proyecto desarrollado durante el 2021, que además es importante decir que acompañamos 1000 familias de los distritos de Puente Piedra y de Caraballo. En el caso de las madres, el 84.7% mejoraron sus conocimientos en temas de alimentación.
Aprendieron sobre el tema de alimentos ricos en hierros, aprendieron a mejorar el consumo de alimentos que ayuda a la absorción del hierro justamente. Además, el 91.5% mejoraron alguna práctica de consumo, ya sea que incrementaron el consumo de alimentos ricos en hierro, como sangrecita, como vísceras, ya sea que incrementaron el consumo de frutas, ya sea que comenzaron a hacer más actividad física, pero hubo un cambio positivo en la práctica de consumo. Además, también tenemos una buena participación de las docentes en el programa de educación alimentaria. Y esto lo notamos porque muchas veces se puede pensar que las docentes por ahí, pueden tener alguna resistencia con respecto a la participación de estos programas. Por ahí podemos pensar que de repente no les va a interesar, sin embargo a nosotros nos ha sorprendido el interés que tienen ellas de aprender sobre estos temas, porque recordemos que el primer beneficiado de estas capacitaciones son las propias docentes y su entorno familiar, y luego ellas pueden trasladar esta información a su comunidad educativa. Y por otro lado, han tenido además notas sobresalientes, el 73% de las docentes en todo este programa educativo. Hemos logrado incrementar la frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro, hemos logrado incrementar el consumo de frutas, el consumo de verduras, y también hemos logrado que los voluntarios de la empresa participen de diversas actividades enmarcadas en el proyecto. Los voluntarios eran quienes aprendieron a hacer recetas saludables y luego les enseñaban a los propios beneficiarios. Los voluntarios son quienes estuvieron participando de las jornadas de actividad física que trabajábamos mes a mes con los chicos. Recordemos que en el marco de la pandemia nuestros escolares han estado básicamente sin actividad, por lo tanto las madres reclamaban espacios donde promoviéramos este tipo de acciones. Para finalizar, decirles que esta es una de las iniciativas que nosotros venimos impulsando. De hecho, tenemos la intención de llegar a muchas escuelas en el país. Sabemos también que en este momento hay un proyecto de ley que se viene impulsando para que la educación alimentaria sea una realidad en las escuelas de nuestro país. Ya hay experiencias exitosas fuera de Perú que podemos comenzar a mirar, que podemos de alguna manera aterrizar a nuestro propio contexto. Nosotros seguimos en esta intención de seguir promoviendo una educación alimentaria para lograr esta seguridad alimentaria que buscamos, así que los invitamos a unirse a esta red de empresas que ven en la nutrición una oportunidad para también impulsar el desarrollo del país y de nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Creo que es tan importante justamente lo que has comentado, todo lo que es la educación. Creo que falta muchísimo por hacer en nuestro país con relación a ese tema. Bueno, ahora nos vamos con Carlos de los Ríos. Señor Carlos de los Ríos, él es consultor especialista de Hand in Hand en representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, en el Perú. Y un gusto contar contigo, Carlos. Hola Janine, ¿cómo estás? Comparto mi pantalla. Sí. Bien. Primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta iniciativa. La iniciativa que presentamos ahora se llama Mano de la Mano. Es una iniciativa de la FAO que está en más de 30 países actualmente y que básicamente lo que busca es acelerar la transformación agrícola, el desarrollo rural sostenible, apuntando a 3 ODS, ¿no? El de la erradicación de la pobreza, el de poner fin al hambre y el de la reducción de la desigualdad. Esta es una iniciativa muy importante, como mencioné, está desarrollándose en 30 países y tiene como población objetivo finalmente la población rural dedicada a las actividades agropecuarias principalmente, donde sabemos todos que se concentra una parte muy importante de la pobreza y que es la fuente de alimentos para todo nuestro país. Nosotros prácticamente consumimos un 70 o 80% de todo lo que se produce en el país entre los pequeños y medianos agricultores. ¿Qué es exactamente esta iniciativa? Esta iniciativa lo que busca es ejecutar inversiones de alto impacto socioeconómico en territorios que tengan muchísimo potencial agropecuario y que permitan de alguna forma lograr esta transformación en el sector rural. Y digo sectores con alto potencial agropecuario porque en realidad el territorio nacional es muy heterogéneo.
Hay algunos territorios que tienen muchísimo potencial, pero hay otros que no tienen tanto potencial, donde quizás algunas intervenciones no tienen que ser necesariamente intervenciones equivalentes, son espacios totalmente distintos y muchas veces se desperdician oportunidades de intervención por no tener un claro conocimiento de cuáles son los potenciales de los territorios. En principio, los distintos territorios debieran de tener también priorizaciones diferentes e inversiones que se puedan adaptar a las necesidades de cada uno de estos territorios. Y en ese sentido, lo que FAO ha desarrollado para este proceso es una caja de herramientas que lo que permite es poder clasificar al territorio sobre la base de 3 grandes elementos. Uno es el nivel de pobreza e inseguridad alimentaria en las regiones. El otro es el potencial agrícola que tiene cada una de estas regiones. Y finalmente es que también hacen uso de sus recursos los productores. Y para, digamos, para cada una de estas variables o estos elementos hemos podido desarrollar distintos modelos para poder más o menos clasificar el territorio de una manera y así poder identificar cuáles son las alternativas de intervención más beneficiosas para la población. La estrategia con la que se cuenta tiene estos 3 grandes componentes. Por un lado es el uso muy intensivo de datos. Hay una plataforma geoespacial de información, además de data local que se genera a partir de los censos o las encuestas nacionales agropecuarias. Por otro lado, la priorización y identificación de aquellas cadenas de valor que pueden ser mucho más, que tienen mayor potencial para salir adelante en estos distintos territorios. Y finalmente esto que llamamos emparejamiento o matchmaking, que básicamente lo que buscamos es identificar dónde hay estas carencias de inversión para atraer así a nuevos donantes, inversión al sector privado, de la cooperación y de distintos organismos para poder justamente subsanar estas brechas o estas carencias que encontramos en los distintos territorios. Y como les mencioné, el objetivo es justamente tener y hacer que la inversión sea muy costo efectiva, porque la ventaja de poder invertir en territorios con alto potencial y con mucha pobreza es que en realidad la pobreza es una consecuencia de malas inversiones. Si uno afina bien el tipo de inversiones necesarias en cada uno de estos territorios, es quizás bastante más rápido y eficiente salir de la pobreza y aumentar la producción y la productividad. Esta iniciativa, Mano de la Mano, cuenta con 5 principios clave. Lo primero es que está, como les mencioné, orientada a los más pobres, que busca además el emparejamiento de las necesidades con las inversiones, que aunque parezca obvio, es algo que muy poco y muy rara vez efectivamente se realiza. El otro principio orientador es que apunta, como les mencioné, primero, evidentemente, al mandato de la FAO, y segundo, a 3 ODS clave: la pobreza, la seguridad alimentaria y la desigualdad. Además, otro principio fundamental tiene que ver con la caja de herramientas y la idea de proporcionar un marco de intervención, un marco que nos permite identificar estrategias diferenciadas, que nos permita captar todas las dimensiones de los sistemas alimentarios, así como de alguna manera poder generar información que sea útil y disponible para la toma de decisiones. Y finalmente, el último principio orientador es la asociación público-privada, de la cooperación y de distintos actores, porque es clave una participación múltiple para poder resolver los grandes problemas que encontramos en el espacio más productivo de nuestra sociedad. ¿Dónde estamos ahorita? Esto es una ruta que hemos empezado en el año 2019 y que tiene como varios pequeños pasos. Inicialmente fueron todas las coordinaciones con los gobiernos, se hizo un análisis de la situación actual, se clasificó el territorio peruano por completo, se pudo identificar cuáles son las distintas características de cada uno de los territorios. Se está implementando un sistema para poder identificar cuáles son las cadenas de valor más relevantes en cada uno de estos territorios que permitan cumplir esta función de poder contribuir a la seguridad alimentaria, reducir la pobreza en estos territorios específicos. Se están haciendo ya algunos esfuerzos de identificar estas cadenas y estamos actualmente en diálogo con el gobierno. Lo que nos toca en este año es básicamente justamente el tema de los socios, los socios públicos, privados y de la cooperación que vayan a participar de esta intervención.
La conformación de mesas redondas ejecutivas, que la idea es justamente que todos estos sectores puedan participar, unirse e identificar cuáles son estas intervenciones que son las más necesarias, definir un plan de inversiones para finalmente iniciar con el proceso de implementación. Estas últimas 4 que les he mencionado todavía están, como les dije, en proceso. ¿Qué nos referimos nosotros con esta idea de la priorización de territorios y priorización de inversiones? Al final lo que hemos logrado hacer es identificar 7 tipos de distritos, 7 tipos de distritos. Distritos que tienen, digamos que son aquellos donde se debe priorizar la innovación, pues son aquellos distritos que tienen muy bajas niveles de pobreza, un potencial relativamente medio o alto y una alta eficiencia productiva. A estos distritos que tienen esta alta performance, que básicamente están ubicados en algunos distritos de la costa y en algunos otros distritos en la sierra, lo que buscamos es, justamente lo que se propone en esta estrategia es poder identificar aquellas intervenciones que puedan asociarse a la innovación para que puedan potenciar aún más sus oportunidades. Donde la iniciativa Mano en la Mano se concentra es en aquellas que buscamos el fomento agroproductivo de corto plazo. Son aquellas que tienen un potencial medio o alto y tasas de pobreza relativamente altas. Estos son los del verde oscuro, que son los que tienen una alta prioridad para la intervención de la iniciativa Mano de la Mano. Son estos espacios donde un pequeño empujoncito podría sacar adelante a esta población. Y los diferencio mucho de aquellos que tienen potencial bajo y pobreza alta, porque aquellos territorios con potencial bajo es donde se requieren más bien intervenciones del tipo inversiones en carreteras, inversiones en infraestructura hidráulica, que lo que en verdad son inversiones de muy largo plazo y que requieren, digamos, de montos de inversión bastante mayores. La iniciativa Mano en la Mano se concentra en estas de fomento productivo a corto plazo porque ya la infraestructura están los mercados, está la infraestructura. Lo que falta es este pequeño empujón para poder sacar a estos productores de alto nivel de pobreza en el que se encuentran y así contribuir también a la seguridad alimentaria del Perú, que en el contexto en el que estamos actualmente es un elemento central, sobre todo porque estamos también previendo potenciales reducciones en la producción nacional, que es la principal fuente de nuestra alimentación, por los altos precios de fertilizantes y de escasez de fertilizantes más que los altos precios de los mismos. Así lo que nosotros hemos hecho es caracterizar el territorio nacional. En la mapita que ven aquí a la derecha representan los colores que les presentamos previamente, y los distritos que están con verde oscuro son aquellos distritos donde consideramos que hay un espacio importante para la priorización de inversiones. Nosotros hemos podido identificar un conjunto de 400 distritos aproximadamente que tienen un alto nivel de un alto, medio, de alta prioridad o de prioridad media para poder hacer las intervenciones, y conjuntamente con el gobierno estamos identificando cuáles son estos espacios donde podríamos, digamos, lanzar esta iniciativa con bastante más fuerza. Esta era la ruta de implementación que les había mostrado previamente. Nosotros estamos en este espacio de aquí, estamos terminando con el análisis de la situación, la valoración inicial y el diálogo con el gobierno, y hemos identificado en este proceso algunas oportunidades en las regiones de La Libertad, en la Sierra, La Libertad en particular, y en Cajamarca para las cadenas de papa, de granos andinos y derivados lácteos, que son elementos fundamentales para nuestra alimentación y donde hemos encontrado una muy alta concentración de pobreza y, digamos, potenciales intervenciones en el contexto de los sistemas alimentarios, además, que nos permitan mejorar esta situación. De hecho, en algunas de las intervenciones que se están identificando son aquellas en las que podemos, por ejemplo, asociadas a las cadenas de frío para los derivados lácteos, o la transformación de la papa, entre otros. ¿No? Finalmente, contarles un poco cuál es el plan de la iniciativa Mano de la Mano. Esta empezó en el año 2019, en el año 2020 se incorporó el Perú al inicio de estas acciones, diálogos con el gobierno, la primera etapa de este proceso largo. Esperamos este año poder iniciar con la ejecución de los programas de inversión en los territorios, de las cadenas que serán seleccionadas finalmente. Y se espera en el año 2024 tener una evaluación de medio término y en el año 2027 una evaluación de impacto. Y la idea de la evaluación de impacto es poder mostrar los resultados, los cambios que se están esperando encontrar en todos estos territorios para poder así lanzar una iniciativa que sea mucho más pública, grande, que abarque a todos los territorios
nacionales. Eso es, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarles. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Ahora continuaremos con United Way. Para mí es un gusto presentar a Alessandra Leverone, ella es directora ejecutiva de United Way y ahora nos va a enseñar lo que están haciendo también. Hola, buen día. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven bien, cierto? Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, un gusto estar en este espacio. La verdad que espacios como estos permiten al sector privado conocer iniciativas que no solamente generen impacto, sino que haga como un actor clave al sector corporativo en esto, ¿no? United Way es una organización global. Tenemos más de 100 años de existencia, presente en 41 países, en Latinoamérica estamos en 11. Y esto hace que tengamos una capacidad muy grande de movilizar voluntarios, por un lado, pero también de impactar en muchas vidas, ¿no? En el Perú se fundó en el 2002, es una iniciativa del sector privado que se juntaron y dieron a conocer el trabajo que viene haciendo United Way en otros países y en Perú a partir de esa fecha. Estos son los socios de la red actualmente. Tenemos, como ven, empresas de distintos rubros y distintos tamaños, porque acá la idea es que cuando se trata de temas sociales y de desarrollo de un país, unir esfuerzos es lo único que va a poder hacer que tengamos mayor impacto. Nuestro modelo, contribuimos al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque tenemos una mirada integral. No solamente en temas de hambre cero, que es lo que hoy día nos reúne, sino cómo a través de la distinta inversión y el trabajo sostenido en distintos objetivos van a hacer que realmente las siguientes generaciones o las generaciones que ya tenemos actualmente tengan un mejor futuro, ¿no? Entonces, si abordamos, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, porque como decían expositores anteriores, es importante para tener una educación de calidad haber tenido un buen trabajo de nutrición previo. Estamos ya reduciendo las desigualdades, ¿no? Porque tenemos que tener una base mínima buena para que realmente las generaciones sigan adelante. Y la forma que trabaja United Way tiene que ver con las alianzas de todo tipo, ¿no? Público-privadas, entre propias organizaciones, porque es la única manera de generar más impacto, como mencioné. Entonces, nuestro propósito como organización es tener un país más competitivo, y para eso tenemos que romper necesariamente el círculo de la pobreza, ¿no? Entonces, invertir en capital humano es nuestro propósito, y cómo lo hacemos a través de la educación y salud en niños y niñas menores de 6 años, porque es la ventana de oportunidad que se tiene como país, ¿no? Entonces, articulamos empresas, ponemos sobre la mesa los temas prioritarios país, construimos alianzas y movilizamos gente, ¿no? El trabajo en red nos permite poder tener iniciativas o buenas prácticas en otros países que, adecuándolas al contexto local, también tengan muy buenos resultados. ¿Dónde actuamos principalmente? Estamos en Lima Sur, en estos distritos. Escogimos la UGEL 01, en este caso, la Unidad de Gestión Educativa Local, por los resultados. Hicimos una línea de base inicial, y los resultados, la verdad que no eran muy distantes de los indicadores que mostró Micaela al principio de nivel nacional. Entonces, el problema lo tenemos aquí, en Lima Metropolitana, súper cerca a las oficinas de muchas compañías, y donde podíamos probar un modelo que realmente tuviera resultados. Entonces, actualmente estamos en 9 escuelas públicas puras, porque eso también era uno de los objetivos para nosotros muy importantes, de poder trabajar en la base, ¿no? en las escuelas grandes que tengan inicial, primaria y secundaria, porque así podíamos tener un tema de trazabilidad del impacto y los resultados que tenían nuestros programas. Y en 84 centros de desarrollo infantil temprano, que atienden niños menores de 3 años, ¿no? Una lógica distinta, más comunitaria de pronto, pero que para nosotros era súper importante. Entonces, los resultados que nosotros identificamos o obtuvimos en la línea de base estoy hablando de esto ha sido el 2016, de una desnutrición crónica de 7.8, hoy día hemos mencionado que estamos en 11.2,
post-pandemia, ¿no? Y eso era a nivel nacional. Entonces, los resultados de Lima Sur, como mencioné, están muy cerca de los niveles nacionales, y lo mismo pasa con anemia, ¿no? Esto es la zona, es la línea base de la zona de intervención que nosotros decidimos actuar. ¿Por qué decidimos esa zona? No solamente por los resultados en términos de anemia, desnutrición, calidad educativa y demás, sino también porque no había mucha acción del sector privado, o sea, inversión del sector privado en Lima Sur, y tampoco mucha presencia de organizaciones, ¿no? Entonces era el espacio perfecto para nosotros de poder mostrar iniciar este modelo. ¿Cuáles son las consecuencias en anemia en los primeros años de vida? Esto es de verdad que ojalá que todos nos vayamos de esta sesión con este mensaje súper claro, ¿no? Un niño con anemia, ahí ven las conexiones en la figura, aquí ven las conexiones neuronales, ¿no? Un niño con anemia, la cantidad de conexiones que puede tener, un niño sin anemia, la cantidad. Y eso tiene un impacto gigante, gigante en nosotros como sociedad. Entonces, el menor desarrollo cerebral, el menor aprendizaje y memoria, el menor crecimiento y desarrollo. Y eso es irreversible, como también lo mencionaron anteriormente, no son consecuencias que duran el resto de la vida. Entonces, una buena inversión en esta ventana de oportunidad va a ser realmente la diferencia como país, ¿no? Entonces, desde United Way lo que desarrollamos es este programa que se llama Nacer Aprendiendo, que si bien empezó por la parte de educación, por concentración de niños estaban en las escuelas, y nos parecía interesante trabajar la parte de calidad educativa, lo que nos dábamos cuenta es que los niños que llegaban de 3 años al inicial ya venían con una brecha importante de malnutrición, ¿no? O sea, anemia, sea desnutrición crónica, y claro, le podríamos dar toda la calidad educativa que quisiéramos, pero si ya vienen con un tema de malnutrición, no van a poder lograr desarrollar todo su potencial. Entonces dijimos, no, hagamos un proyecto, un modelo para menores de 3 años, con una lógica distinta, porque ya no estaban concentrados en escuelas, sino una lógica más comunitaria. Entonces actualmente estamos llegando a alrededor de 6.000 niños y niñas, mucho trabajo con docentes coordinadoras, con la gente que trabaja en las cunas, hay escuelas que tienen cuna incluso, 520 promotoras, directivos, porque lo que queremos no solamente es un trabajo de la misma maestra o de la misma promotora, sino cambiar el sistema, ¿no? La gestión, y para eso necesitamos a los directivos involucrados. El trabajo con funcionarios públicos y también de establecimientos de salud era sumamente importante, porque teníamos que involucrar a todos los actores que van a hacer posible que los chicos tengan un mejor desarrollo. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces tenemos una lógica, por un lado, en escuelas, ¿no es cierto?, que hay un tipo de estructura, y por el otro lado, una lógica mucho más comunitaria, desde un enfoque de desarrollo infantil temprano, ¿sí? Entonces, para nosotros, el tema de trabajar de forma articulada con los distintos actores es la manera que nosotros trabajamos como United Way. Entonces, durante la pandemia, lo que hicimos fue, de todos los resultados que tiene el proyecto, focalizar nuestros esfuerzos en pares de familia y en las promotoras. Acuérdense, cuando empezó la pandemia no habían establecimientos de salud, no habían visitas domiciliarias, que es normalmente el tipo de estrategia que usa el Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que empezamos a hacer fue migrar a temas digitales, muchísimo uso de WhatsApp, porque esa es la herramienta donde no hay una computadora, llega un teléfono, y en las familias con las que trabajamos en estado de vulnerabilidad sí tienen acceso, aunque sea a un teléfono, y eso nos permitió poder llegar a las escuelas, a las familias, ¿no? Entonces, este modelo de proyecto lo trabajamos con Cusihuarma, fue nuestro socio inicial, y a partir de eso empezamos el trabajo. Primero con niños menores, o sea, con familias con niños menores de 3 años, y luego involucramos también a gestantes. En la zona identificamos gestantes, y la verdad que el tema de anemia empieza, ¿no?, desde que los chicos están en la pancita de la mamá. Entonces, para nosotros también era importante involucrar a gestantes en esta iniciativa. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos distintos tipos de acciones, ¿no?, dentro del propio programa. Uno que es muy fuerte y que quiero presentar ahora es el tema de la gestión articulada de prevención de la anemia, pero con una mirada territorial,
trabajando muy fuerte con la municipalidad y con el establecimiento de salud. Actualmente estamos con la Municipalidad de Villa El Salvador y de Lurín en lo que tiene que ver con la Meta 4, ¿no? Lo mencionaron también anteriormente algunos de los expositores, que el gobierno tiene estos incentivos hacia los municipios dependiendo de los resultados, ¿no? Hay un presupuesto por resultados, incluso las municipalidades están interesadas en poder obtener más presupuesto, pero para eso tienen que mostrar los resultados. Nosotros nos hemos convertido en un aliado muy importante en este caso de estas dos municipalidades para ayudarlos a cumplir sus objetivos. Y la Meta 4 está muy vinculada, o principalmente vinculada a las actoras sociales. Ahora, ¿cómo pasamos de tener un público de que sean personas de buena voluntad a ser realmente capacitadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un trabajo muy fuerte de fortalecimiento para las actoras sociales, pero también de acompañamiento. O sea, nuestro equipo va con las actoras sociales a estas visitas domiciliarias y se les acompaña en este proceso. Se absuelven dudas a través de la teleconsulta personalizada, porque cada caso que puede tener o identificar la actora social necesita tener una respuesta, y nos hemos convertido no solamente en un acompañante del trabajo de las actoras sociales, sino también poder resolver estas dudas. Y por último, participamos también en los espacios de concertación que tienen a nivel de territorio, lo que ellos le llaman las YAL. Entonces, nuestra voz está en estas mesas de trabajo a nivel territorial, y se pueden compartir también experiencias y ayudar sobre todo porque al final no es nuestra idea como organización reemplazar al Estado, sino sumar esfuerzos. Y si nosotros tenemos un modelo que funciona y que tiene resultados, ¿por qué no poder ponerlos a disposición de los municipios que así lo necesiten, ¿no? Entonces, esto es una de las acciones concretas que estamos trabajando con las actoras sociales. Y la otra que les quiero presentar era dirigido a el padre de familia. Nosotros, a raíz de la pandemia, lanzamos este consultorio nutricional que se llama Aló Listos Ya, que es vía WhatsApp, y lo que hacemos es identificar temas que pueden ser relevantes o interesantes para las familias. Se lanza una pregunta y recibimos durante 2 horas, se lanza un tema y durante 2 horas se abre este WhatsApp y llegan las preguntas. La necesidad de información que tienen las familias es gigante. Ahí pueden ver más o menos la cantidad de preguntas que nos llegan a raíz de un tema entre las docentes y también las familias. Y todas estas preguntas son resueltas, ¿no? O sea, se responden de forma personalizada a las inquietudes de los padres de familia. Los temas pueden variar mucho, y también a partir de si hay un tema o muchas preguntas vinculadas a un mismo tema, lo que hacemos es un live por Facebook de United Way. Y la cantidad de personas que se conectan, o de padres de familia que se conectan, pues la verdad que nos ha sorprendido mucho. Tenemos alrededor de 500 personas que se conectan en un live con un tema muy específico, y la participación es sumamente alta. Entonces hay una necesidad de información gigante en la población. Esa es otra de las iniciativas que tenemos. Y la tercera, a raíz de esta necesidad de información tan grande que identificamos, nos permitió tener o lanzar el año pasado, en diciembre, esta plataforma educativa Nacer Aprendiendo, que lo que hace y la forma como está diseñada está dirigida a un adulto, pero la forma de recorrerla es como si fuese un niño, como si fuese un juego. Entonces es una plataforma que tiene el ciclo de la vida. Recién hemos podido desarrollar hasta menores de 6 años, ¿no? O sea, desde la gestación, los primeros 1000 días, lo importante que son, porque es importante invertir en desarrollo infantil temprano, y de ahí la parte que tiene que ver más con educación. Entonces es una mirada de ciclo de vida realmente, y vamos a seguir desarrollando información, porque la gente necesita información segura, y la idea es poder proporcionarla. Entonces, actualmente quienes se han enterado más de la plataforma y la están usando son las maestras que participan de Nacer Aprendiendo en las escuelas donde nosotros estamos, y también las promotoras y los municipios. La idea es poder llegar a muchísima más gente que tengan acceso a la plataforma, donde van a encontrar información que es relevante para estos primeros años de vida, ¿no? Entonces acá lo decimos, el objetivo de lanzamiento de esa plataforma, y ahí pongo el link, los invito a recorrerlo, es democratizar la información,
porque a la gente sí le interesan los temas, lo que pasa es que no sabe dónde buscar. Claro, uno puede buscar en Google, ¿no? Pero no necesariamente es información segura. Entonces, este espacio hemos hecho el trabajo de generar contenido, tomar contenido ya de Harvard, de distintas fuentes que ayuden a poder nutrir nuestra plataforma. ¿Cómo es el modelo de gobernanza en el caso de United Way? Pues ser parte de la red también abre un espacio para la participación de los voluntarios de las distintas empresas que forman parte, ¿no? Pueden ser voluntariados digitales, pueden ser voluntariados presenciales, eso lo define la compañía. Ahorita estamos en un sistema híbrido por la situación, pero sí se abre esta oportunidad porque necesitamos que la gente entienda la problemática y también esté cerca, ¿no? de la misma para que la hagan suyo. También ofrecemos este reconocimiento de empresa comprometida con la primera infancia a las distintas compañías que forman parte de la red, y eso hace que más empresas estén interesadas y sus colaboradores también se informen y puedan tener una participación activa en las distintas problemáticas que nosotros movilizamos. La otra parte importante de ser parte de la red de United Way es esta oportunidad que ofrecemos a las personas que tienen que ver con desarrollo sostenible, responsabilidad social, incluso recursos humanos, porque van a movilizar adentro de las compañías las distintas iniciativas. A formar parte de este es una especie de comité donde construimos propuestas o soluciones, ¿no? Así ha nacido la iniciativa que hoy día les he compartido de Nacer Aprendiendo Listos Ya, calibrando un poco las expectativas que tienen las compañías, lo que podríamos hacer, el territorio que nosotros lo conocemos súper bien y esta articulación con los distintos actores, y así tener realmente una propuesta mucho más robusta para el sector privado. Gracias. Excelente, Ale, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos cuentas de lo que está haciendo United Way. Y ahora vamos a ver una iniciativa también quizás distinta, porque aborda cómo una compañía lanza una iniciativa específicamente para sus propios colaboradores, que creo que es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, los dejo con Laura López. Ella es Key Account Manager de Fitness Pass y nos va a contar una iniciativa que ellos han lanzado. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Laura López. Voy a presentar la pantalla para presentarles live. Me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Ya está. No sé si lo puedes poner en... Ahí está, perfecto. Listo. Bueno, primero les voy a comentar qué es Live. Live es una plataforma 100% online que contribuye con el bienestar integral de las personas. En esta plataforma contamos con herramientas tanto físico como de contenido físico como mental para los usuarios empresariales o usuarios individuales. ¿Cómo logramos, digamos, este contenido? Tenemos una red de profesionales a nivel Latinoamérica, en países como Perú, México, Colombia, Chile y Argentina, donde contamos con psicólogos, nutricionistas, asesores personales, asesores financieros, asesores fitness, que son los que nos dan el soporte a todo el contenido on demand, en vivo y a las sesiones personalizadas que ofrecemos dentro de la plataforma. Dentro de Live manejamos, digamos que 5 experiencias principales, las cuales se dividen en las que están en la pantalla. La primera categoría es la categoría de Move, que está enfocada a todo el tema que es entrenamiento físico, donde tenemos HIIT, Zumba, CrossFit, entrenamiento funcional. La segunda categoría es Prosper, que está enfocada a todo el tema de crecimiento personal y liderazgo. La tercera categoría, que es la categoría de Relax, donde estamos enfocados a generar pausas activas, yoga, meditación, mindfulness. La cuarta categoría es Play, que está enfocado a todo el tema de esparcimiento social, integraciones empresariales. Y la quinta categoría, que va a ser nuestro enfoque del día de hoy, es la categoría de Eat, donde está enfocado a todo el tema de alimentación consciente y nutrición. El día de hoy, como ya otros ponentes lo han dicho, vamos a hablar sobre la desnutrición. Obviamente, como todos saben, es una afección que se presenta cuando no se obtienen los nutrientes suficientes o en cantidades adecuadas. Esto es uno de los principales problemas de la salud pública en el Perú. Algo que nos impactó demasiado fue
ver que la desnutrición crónica se presenta en menores de 5 años. Y obviamente la pregunta es cómo podemos hacer para contrarrestar esto. Sin embargo, en el último año hubo una disminución del 1.3% de niños que ya dejaron de sufrir de la condición de desnutrición crónica. El día de hoy, adicional al concepto de nutrición, queremos agregar dos conceptos importantes para nosotros. Uno, que es la malnutrición. A diferencia de la desnutrición, que es que a veces no tienes el alimento al alcance, la malnutrición se genera por una deficiencia desequilibrada debido a una dieta pobre o excesiva. Es decir, tengo los alimentos al alcance, pero no tengo los hábitos necesarios o el conocimiento necesario para alimentarme de manera adecuada. Esto se genera por un estilo de vida inadecuado, una falta de hábitos alimenticios y una falta de educación nutricional. Otro concepto importante el día de hoy es ¿qué es la salud? Generalmente la salud no solo es la ausencia de afecciones o enfermedades físicas, sino nosotros lo queremos ver como un bienestar integral y equilibrado. Parte de esto, dentro de este bienestar integral, incluimos tres grandes ramas. Uno, lo que es la alimentación consciente, que es como que ser conscientes del 100% de lo que nos rodea y empezar a generar una relación con la comida de lo que necesita nuestro cuerpo. Dos, el bienestar mental, que es todo este manejo del estrés, manejo de la ansiedad, generar pausas activas y generar, digamos, consumo de todo el conocimiento que esta plataforma nos pueda generar. Y lo tercero es enfocarnos en el bienestar físico. ¿Qué herramientas y qué proyecto tiene Life respecto a la nutrición? Tenemos, digamos que tres grandes herramientas que nos brindan contenido nutricional. El primero son videos on demand, donde tenemos más de 400 videos pregrabados. Aquí digamos que buscamos que los colaboradores se nutran y se eduquen de manera nutricional para que de esta misma manera lo puedan alargar a sus familiares y a sus hijos. ¿Qué encontramos en este contenido? Videos de cocina interactiva, charlas, tips de nutrición y como les digo, son como videos diferentes de una educación nutricional desde la iniciación hasta diferentes tips. La segunda parte son las sesiones 1 a 1, que para nosotros es uno de los programas que más tiene fuerza y es poderle brindar al usuario unas sesiones personalizadas con una nutricionista. ¿Qué pasa aquí? Yo llego, me hacen preguntas de qué alcance de alimentos tengo, qué alimentos me hacen bien, qué alimentos no, qué alimentos me gustan. Y de esta manera me generan una dieta personalizada. ¿Qué buscamos con esto? Que las cabezas de familia y los colaboradores aprendan a alimentarse y de esta manera lo puedan, digamos que alargar a sus hijos y a su núcleo familiar. Y la tercera parte, tenemos una parte que se llama Retos y Challenge, donde tenemos unos programas, digamos, con 5 o 6 videos, donde lo que buscamos es que tengan esta iniciación a lo que es la nutrición, a lo que son los hábitos de vida, a cómo sostener una dieta equilibrada en el tiempo. Dentro del área nutricional tenemos estas tres ramas grandes. La primera, que es educación nutricional, donde enseñamos lo que es alimentación intuitiva, que es aprender a conocer el cuerpo, qué alimentos me sirven, qué alimentos no me sirven y de qué manera puedo sustituir esos alimentos para llevar una dieta equilibrada. Cómo hacerlo sostenible en el tiempo. Como varios saben, generalmente las dietas nos generan como una frustración al no poder consumir ciertos alimentos y lo que buscamos es, puedes comer todos los alimentos de manera equilibrada y puedes disfrutar de absolutamente todo lo que tengas al alcance. Mitos de la nutrición. Tenemos una red de profesionales que hacen la creación del contenido de la plataforma, donde sabemos que en Internet hay demasiada información, pero mucha que es falsa. Nosotros lo que hacemos es encargarnos de contar con esta red de profesionales para la creación de contenido y que sea un contenido de valor y asequible y digamos que súper fácil de entender para las personas que tienen acceso a la plataforma. Y también que es un estilo de vida saludable que, como se les comenté anteriormente, para nosotros tiene que ver con un equilibrio de bienestar integral. Dentro del tema de cocina interactiva es uno de los programas que también más fuerza tiene, ya que parte de los colaboradores o de los usuarios a los que nos enfocamos, el 70% son usuarios, de nuestros usuarios son mujeres. Entonces son de pronto amas de casa, cabezas de familia y las personas que digamos generan o hacen el alimento para sus hijos, para sus esposos. Entonces tenemos videos de desayunos saludables, snacks saludables, desayunos para los niños, postres saludables
y realmente son videos donde puedes tener el alcance, el tipo de ingredientes que manejamos ahí, no son ingredientes tan costosos y son ingredientes que son muy asequibles a la canasta familiar. En el tema de programas y retos, como bien les comenté, son mini programas con diferentes videos donde te dan una introducción y lo que buscamos en realidad es generar una educación nutricional para que, digamos, esto pueda ser valorado por el núcleo familiar. Bueno, en cuanto a nuestros datos al día de hoy, tenemos hasta en los últimos 24 meses 50.000 reservas de entrenamiento físico y más de 500.000 de minutos consumidos en los últimos 6 meses. Esto nos da un indicador importante de saber que cada vez las personas se están interesando más en la salud física, en la salud mental y en la salud alimenticia. Nos hemos dado cuenta que el consumo del contenido de nutrición ha tomado fuerza en los últimos 6 meses y lo que hacemos generalmente como iniciativa es actualizar este contenido para que las personas vayan aprendiendo cada vez más de lo que es la nutrición. Como pueden ver en la gráfica, el 32, acá están, digamos que las categorías que maneja la plataforma. Dentro de la categoría favorita, con el 32% está la categoría de lo que es entrenamiento físico. En el segundo puesto está la categoría de relax. Esto también, digamos que nos da un índice de saber que es importante la salud mental. Y el tercero es el área de nutrición, donde, como les digo, constantemente estamos haciendo actualización y ver cuál es el contenido de interés de estos usuarios que buscan educarse nutricionalmente. Dentro de la visión de Life es llegar a la mayor cantidad de usuarios, no solo por un tema de bienestar físico, sino por el tema de aprender a qué es tener alimentos al alcance y cómo alimentarte de una manera donde lo puedas disfrutar. Para nosotros es importante que estos usuarios tengan una usabilidad y una interacción con la plataforma para que le podamos brindar contenido de valor. Adicional a esto, obviamente manejamos innovación digital. Queremos estar al alcance de todos los usuarios por medio del celular, por medio de un computador, para que puedan hacer uso de digamos que de esta plataforma con su familia. Claramente dentro del objetivo de desarrollo sostenible estamos enfocados en salud y bienestar, y parte de nuestra propuesta de valor es dar un servicio integral y de salud y generar un estilo de vida saludable en las familias. Actualmente tenemos partners en empresas de seguros de vida, salud, consumo masivo, comunicaciones, universidades. Entonces, para nosotros es importante tener toda esta variedad y que las empresas se interesen por tener esta iniciativa de generar planes de bienestar dentro de las compañías, porque claramente entre el colaborador más saludable esté, entre más tranquilo esté, más productivo va a ser en el trabajo y digamos que más feliz va a estar con su familia. Dentro de nuestros resultados, de enero del 2020 al 2022 hemos tenido 184 citas de nutrición, donde el 60% han mejorado en su condición física. ¿Cómo manejamos estos datos y cómo tenemos al alcance, digamos, estos datos? Por los controles quincenales que hacen nuestra red de profesionales de nutricionistas, donde llevan el manejo de las medidas, del peso, de la dieta equilibrada que le mandan a estas personas. Obviamente las dietas son personalizadas, sin embargo, se genera como esta conciencia alimenticia para que ellos puedan educar a sus hijos y puedan ser como foco de inspiración en la alimentación saludable en su familia. El otro 40% no puedo decir que no ha tenido unos resultados satisfactorios, sin embargo, son personas que no tienen esta incidencia y esta frecuencia en las citas de nutrición, que lo que queremos lograr es aumentar este porcentaje para que las personas cojan esto como algo diario. La invitación realmente es que, pues, literalmente las empresas tengan estas iniciativas de planes de bienestar para sus colaboradores. Life no solo se concentra en los colaboradores, sino en las familias para generar una cultura de bienestar integral, que es algo que buscamos mejorar con los años. No solo aliarnos con empresas, sino con personas individuales, las cuales sean agentes de cambio dentro de sus familias y para sus hijos. Queremos generar claramente con esta iniciativa bienestar integral familiar y hábitos alimenticios saludables para hacer, digamos, que un aporte y contrarrestar el tema de la desnutrición en Perú. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias. Excelente, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar al siguiente punto de la agenda, primero me quiero dirigir a la audiencia que tenemos en LinkedIn. Quiero agradecerles por habernos acompañado esta mañana en esta transmisión.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar compartiendo todas las iniciativas que tenemos en las mesas de acción, o sea que no se olviden, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A los que nos siguen por Zoom, no se vayan, que toca la última parte de nuestra sesión esta mañana. Vamos a proceder justamente a la parte en donde abrimos los micrófonos para absolver todas las consultas que ustedes tengan a los presentadores que hemos tenido esta mañana. O sea que si alguien tiene alguna consulta, pueden utilizar o abrir su micrófono o pueden ponerla en el chat. También pueden usar la función de levantar la mano. Voy a estar yo revisando si es que tenemos alguna pregunta. Veo a Susana Elespuru, ¿cómo estás? Por favor, procede a hacernos tu pregunta. Hola, gracias. Bueno, súper buenas todas las presentaciones, la verdad. Y yo como presidente del EMAS1 buscaré dentro de la red la forma que podamos colaborar, ¿no? Contribuir a través de nuestros líderes. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuánto tiempo pasa entre que un menor de 6 años, ¿no? De 0 a 6, que cambia su programa de alimentación a una alimentación balanceada, adecuada, etcétera? ¿Cuánto tiempo pasa que deje de tener la condición de anemia? Me pregunto si son meses, si son semanas, para tener porque las cifras que han mostrado ustedes al inicio, de que 30 y tantos % del país, de niños del país, están en esa situación, pues es súper alarmante, ¿no? Puno en 70%, bueno, ya es absolutamente, pues, requete crítico, pero para poder entender cuánto tiempo toma revertir esa condición, suponiendo que hay una constancia, etcétera, etcétera. Y no sé a quién le dirigiría la pregunta. Ayúdame con eso. De repente Alessandra o Rita nos pueden ayudar con esa respuesta. Sí, Ale. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad no es tan rápido, o sea, eso de meses, no. En nuestro caso, por ejemplo, sí hemos tenido niños que han estado con anemia, y para sacarlos hemos trabajado más de 6 meses de manera constante con la familia, porque bien lo dijeron anteriormente algunos de los expositores, el niño no necesariamente decide qué compra. El que compra es el padre de familia, y también con una canasta familiar muy ajustada tiene que priorizar. Entonces, por eso es la importancia de acompañar a la familia en esos procesos y formarlos en estos hábitos. Cambios de hábitos no son tan rápidos. En nuestro caso, los proyectos no duran menos de 3 años de intervención, porque así aseguramos que sea sostenible, ¿no? O sea, no solamente pasa por dar talleres, sino acompañar a la familia. Y eso es un proceso un poco más largo, ¿no? De acuerdo. Rita. Y ligado a esto, si me permites... bueno, no sé si Rita iba a comentar sobre eso. Sí, me gustaría anotar algunos puntos además. Es importante entender que en el tema de anemia también tenemos grados, ¿no? No es lo mismo hablar de una anemia leve que una anemia severa, ¿no? Entonces es necesario hacer un buen diagnóstico del nivel de hemoglobina del niño y de las condiciones en las que vive, porque probablemente nosotros podamos tener una solución, como por ejemplo entregarle suplementos, ¿no?, de hierro a este niño para poder impulsar a que el nivel de hemoglobina se eleve, y por lo tanto en unos 3-4 meses poder dosar esa hemoglobina. Entonces ahí estamos manteniendo una estrategia de suplementación. Pero ¿qué pasa si este niño vive en un entorno poco salubre, en condiciones inadecuadas, de repente con muy poca higiene, o donde de pronto hay una infección de parásitos? Entonces hay como varias condiciones que hay que tener en cuenta, porque probablemente hagamos que en 4 meses esta hemoglobina haya incrementado y uno piensa que en principio ha resuelto el problema, pero lo más seguro es que unos meses después vuelva a retornar, ¿no?, este problema, ya que las condiciones siguen siendo la misma. Entonces, por eso es importante encontrar
primero las causas, creo yo, y a partir de eso diferentes estrategias, ¿no? Como bien lo decían, hay un tema de educación definitivamente, porque nuestra población no incluye necesariamente la cantidad adecuada de alimentos ricos en hierro en el consumo, en la dieta diaria de los niños, pero también hay temas de higiene que hay que tener en cuenta. Si hablamos de la zona rural del país, por ejemplo, ¿no? Encontramos muchas afecciones diarreicas y otros problemas que también inciden en la salud del niño. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de cómo se ha dado, hablábamos hace unos minutos, una ponente hablaba de la primera etapa de la vida. ¿En qué momento aparece la anemia normalmente? La anemia comienza a aparecer cuando el niño comienza a depletar, a disminuir sus niveles de hemoglobina. Esto normalmente se da a los 4 meses. Recordemos que a los 6 meses la mamá tiene que cambiar la alimentación. Deja la lactancia materna, no la deja del todo, pero ya no es exclusiva y comienza a incorporar alimentos. Normalmente en esa curva es que disminuye el nivel de hemoglobina. Es ahí donde tenemos también que aprender para poder educar y darle soporte a esta madre. Entonces, si bien es cierto, sí se puede dosar luego de 3, 4 meses el nivel de hemoglobina y encontrar un resultado diferente, también es verdad que este resultado probablemente no sea sostenible en el tiempo, por lo tanto hay que mirar diversas estrategias para poder atender la problemática, ¿no? Gracias, mi pregunta era justamente lo que acabas de comentar, mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la etapa de mayor cambio en esta incidencia? Perdón. Porque se habló también de cuando la mamá está embarazada, después hay esta parte, digamos, que dimensionas de los 6 meses, o sea, ¿cuáles son esos puntos críticos que marcan una gran diferencia no sé, quizás estás diciendo tú que definitivamente cuando la lactancia materna no es suficiente, ahí puede haber hay una situación de baja que entiendo que se está leyendo claramente, pero también esto tiene que ver con la etapa de embarazo, digamos, porque no me quedó claro esa parte. Gracias. Yo creo que sí, Susana, muchísimo tiene que ver el momento de la gestación y el nivel de nutrición que tiene la madre al estar gestando. Y desgraciadamente en nuestro país hoy día vemos muchísimas madres adolescentes, vemos muchísimas madres con anemia severa también, que ya desde ahí el niño comienza a no formarse de manera adecuada. Entonces yo creo que hay hitos, como tú los estás llamando, que comienzan en el momento de la gestación. Creo que como dijo Rita también, al momento de cambiar la lactancia materna exclusiva de los 6 meses, que es el momento de la lactación, que comienza a los 6 meses, es un momento sumamente crítico, en donde justamente ahí es donde comienzan a aparecer muchos de los grandes problemas que tenemos de desnutrición, y en donde en las áreas de crecimiento y desarrollo, en los hospitales, comienzan justamente a identificar estos problemas de anemia. Y en general, los primeros 1000 días son los que realmente marcan el futuro de ese niño, ¿no? Entonces, yo creo que sí, son como hitos bien críticos que hay que abordar, y a veces nos olvidamos de la madre gestante, ¿no? Y realmente es ahí donde empieza el problema, por la situación que viven justamente, ¿no? Perfecto, gracias. No, gracias a ti, Susana. Yo creo que es una pregunta sumamente interesante que nos hace reflexionar, ¿no? Porque es dónde empezamos a trabajar, ¿no? Para resolver estos desafíos que tenemos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Voy a seguir mirando si hay alguna mano. Sí, yo había alzado la mano. Soy Delia Barriga de FabLab. Hola, Delia. ¿Cómo estás? Y me encantaría, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado algunos prototipos funcionales para pequeños productores en agricultura, ¿no? Para que igual que la gran agricultura ya está, digamos, con agricultura inteligente, hemos tratado de hacer dispositivos de bajo costo para los pequeños productores, para que sepan cuándo fertilizar, para que sepan cuándo regar, y bajen los costos también, ¿no? Sobre todo del consumo de agua y del consumo de fertilizantes.
Qué interesante lo que nos cuentas, porque creo que la parte de la agricultura y la parte del suelo realmente es parte de todo este sistema alimenticio, del cual tenemos que abordar en general, ¿no? Entonces, de verdad es muy, muy interesante también esos Y temas de también hay ya investigaciones en el Centro Internacional de la Papa, juntamente con el Fab Lab de la Universidad UTEC, con el científico que es Julio Valdivia, que él tiene el proyecto de la papa para Marte, pero en este camino están mejorando la papa, ¿no? Fortificando, porque probablemente la papa nuevamente sea el alimento que salve al mundo del hambre, por segunda vez. Carlos, creo que tiene algo que comentar con relación a este tema. Sí, Delia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus comentarios. De hecho, las iniciativas que estamos trabajando en La Libertad en Cajamarca son con el Centro Internacional de la Papa. O sea, ya tenemos algunos aliados con los que estamos desarrollando este proceso. Están algunas instituciones, pero el Centro Internacional de la Papa es como nuestro principal socio ahí. Así que, bueno, junto con una ONG también del norte que conoce muy bien la realidad también. Y así estamos en ese proceso buscando un poco más de socios, y justamente ese tipo de iniciativas son parte clave, ¿no? de este proceso en el que para los pequeños agricultores es fundamental este empujón, en particular en estos espacios donde cualquier tipo de inversión va a ser bastante rentable, estos territorios con un buen potencial. Así que bueno, sí, muchísimas gracias por el comentario y súper válido, ¿no? Importante. No, a ustedes, si cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros, y nosotros sabes que somos partidarios del conocimiento abierto, así que podemos compartir archivos o lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias e igualmente, sí, buenísimo. Mientras que seguimos esperando algunas preguntas del público, yo apunté algunas preguntas que me gustaría ir haciendo. Para Aníbal, del Programa Mundial de Alimentos, a mí me gustaría saber si en alguno de los pilotos que han desarrollado el sector privado ha intervenido en los aspectos de recomendaciones o de incidencias de la política, y de qué manera se ha logrado esto. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, las experiencias que mostré han tenido impacto en política pública. El aporte del sector privado, además de tener beneficios directos sobre la población donde se realizan proyectos, también genera evidencia. El asunto es que hay que invertir un poco más en hacer evaluaciones rigurosas y sistematización de experiencias para que pueda servir de sustento para mejorar políticas públicas. Si se mejoran políticas públicas, se pueden asignar entonces recursos del Estado en las prácticas, en las buenas prácticas, y por lo tanto eso hace sostenible. En el caso de anemia, las visitas domiciliarias no era una acción del Estado financiada por el Estado, y lo que se vio es de que era importante para reducir anemia. Entonces, estas experiencias locales del sector privado ayudó a demostrar que se podía bajar 30 puntos porcentuales la anemia en un periodo de 1 año a 3 años. Entonces, esa evidencia se mostró con evaluaciones rigurosas, inclusive con la Universidad del Pacífico se hizo una evaluación de impacto con diseño experimental y asignación aleatoria, y se probó que efectivamente las visitas domiciliares por agentes comunitarios tenían alto impacto. Y eso se convirtió en una política pública porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo adoptó, y por primera vez se asignó más de 60 millones de soles en distritos priorizados para financiar las visitas domiciliares por agentes comunitarios. Y el 2019 bajó la anemia más de 3 puntos porcentuales, ¿no? Y miren, a pesar de que nosotros esperábamos con la pandemia, con el cierre de servicios, se iba a agravar, se ha mantenido esta política de visitas de acompañamiento familiar. Con Antamina comenzamos a trabajar el uso de tecnologías de información, y ayudó a mantener este buen desempeño y esta caída de la anemia. Pero como les decía, no es suficiente. Ahora se necesita también acceso y disponibilidad de alimentos, y eso hay que trabajar con los agricultores.
y con los sistemas alimentarios, todos los que están trabajando en alimentos, para fortificar alimentos y para mejorar el acceso a alimentos, especialmente a la población más vulnerable, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta de Frank Maita. Y luego Sí. Valeria Flem. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, la única forma para saber si un niño, adolescente o una persona tiene anemia es solamente con esos test de anemia que se hacen con la prueba de sangre, o hay de otra forma tal vez de poder pronosticar, o hay una alta probabilidad para saber que tenga anemia una persona. Y además, actualmente existe alguna iniciativa, alguna intervención por Lima Norte en lo que son adolescentes embarazadas o mujeres jóvenes embarazadas con anemia. Gracias. No sé si alguno de los expositores quisiera responder eso. Sí, con gusto. Bueno, la anemia en este momento se hace el diagnóstico midiendo la hemoglobina en sangre. Es un procedimiento que es de bajo costo, por esa razón se sigue utilizando. El Estado peruano ha universalizado el diagnóstico de anemia y por esa razón ese es el método que se emplea, ¿no? Las encuestas de hogares también utilizan la misma técnica y es lo que se está utilizando para hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre el trabajo con gestantes también se incluyen las intervenciones en general. El Estado peruano financia el tratamiento y la detección de anemia en gestantes. Eso forma parte del paquete de servicios que se da a la población peruana y es gratuito, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y para los que están afiliados a seguros, también está cubierto por seguros privados o en el caso de salud públicos. Excelente, gracias. Valeria. Hola, buenos días a todos. Hola. Mi pregunta tiene que ver, porque algo escuché de las condiciones higiénicas, ¿cómo inciden las condiciones higiénicas donde viven los niños, ¿ya? En el tema de la anemia? Porque sabemos que hay una falta de agua potable, ¿ya? En muchas familias en el Perú. Entonces, ¿cómo incide eso en un mayor porcentaje de niños con anemia en el Perú? Sí. Ahí de repente... Sí, puedo comentar rápidamente. Nosotros cuando, por ejemplo, rescatamos información de algunas comunidades, sobre todo de zonas rurales, encontramos que mucha de esta población infantil, como bien dicen, no tienen accesos a agua potable, no hay un problema de inadecuada manipulación de alimentos, alimentos no seguros, y esto produce, por ejemplo, enfermedades diarreicas, ¿no? Es increíble aún encontrar porcentajes altos de niños con este tipo de problemas, lo cual justamente afecta la salud de estos niños, ¿no? Hace que se mantengan enfermos por mucho tiempo, que no tengan una buena absorción de alimentos, y esto impide una adecuada absorción también de hierro. Por eso mencionaba que es importante mirar las características de las zonas donde trabajamos, ¿no? A veces la educación, si bien es cierto, es importante, no es lo único que tenemos que mirar, ¿no? Porque podemos educar, a nosotros nos ha pasado ir a lugares, por ejemplo, como algunas zonas de la sierra, ¿no? Donde trabajamos con las madres y las familias, pero las condiciones lamentablemente a veces son muy precarias, son inadecuadas. O por ejemplo, no tener forma de conservar los alimentos, eso también es una limitante, ¿no? Entonces, esto en el caso de las condiciones higiénicas lo que hace es que llegue un alimento poco seguro a la mesa de estos niños y por lo tanto termina afectando su salud y termina también promoviendo esta inadecuada absorción de hierro, ¿no? Entonces, es un punto importante a mirar cuando trabajamos en poblaciones, sobre todo donde hay mucha carencia, ¿no? Sí, súper importante, Rita, lo que tú dices, ¿no? Porque los temas, sobre todo de la conservación de los alimentos, inicialmente la inocuidad de los alimentos y la conservación en frío, es obviamente un déficit importante de tener en cuenta
para ser sustentable, obviamente todos estos alimentos reforzados, porque un poco lo que tú decías, tú puedes de alguna manera balancear los temas de hemoglobina a través de dar un alimento fortificado, pero si es que las condiciones higiénicas finalmente no cambian, ¿ya? Del entorno donde viven los niños, difícil esto sea sostenible, ¿no? Entonces es importante ver esa causa raíz de este problema. Sí, no sé, Ale, tú tenías algo que decir. Gracias, Rita. Sí, complementando lo que ha dicho Rita, ¿no? Nosotros tenemos esa problemática en Lurín. En Lurín no hay muchas, el acceso a red pública de agua en muchas zonas no existe, y es Lurín, ¿no? O sea, acá súper cerca. Entonces, lo que tuvimos que hacer es implementar el proyecto de agua limpia, por eso es que cuando mostré los objetivos de desarrollo, o sea, no podemos mirar solo uno, tenemos que mirar varios porque se complementan, ¿no? Entonces, ¿cómo les pides a las familias que tengan mejores hábitos de higiene si ni siquiera tienen agua, ¿no? Entonces, a raíz de la implementación de este proyecto, pudimos trabajar también la parte de hábitos de higiene, porque lo que dijo Rita es súper clave. Si los niños están viviendo en estas condiciones y están muy expuestos a enfermedades diarreicas, no van a fijar el hierro ni todos los nutrientes de los alimentos y van a caer en anemia. O si ya venían con anemia, no ayudan las condiciones del entorno, ¿no? Totalmente, sobre todo la enfermedad de diarrea es sumamente grave en nuestro país, ¿no? Es una de las principales causas de mortalidad infantil, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Susana, creo que tienes tu mano levantada. O no sé si Tenía dos comentarios, o una inquietud y un comentario. Uno es que hace unos muy pocos años, quizás 2018 o antes, estuve en una premiación de una asociación sin fines de lucro que tenía un programa que se llama Splash, ¿no? Y la idea era lanzar un reto a los escolares de quinto y media de muchísimas escuelas en el Perú, que tuvieran un impacto muy significativo en sus comunidades, etc. Y ese año el que ganó, el grupo que ganó, estaban en Piura y justamente su reto fue cambiar, o sea, impactar positivamente en la disminución de la anemia, ¿no? Fue Piura, y recuerdo que involucraron a toda la comunidad, involucraron a los padres de familia, o sea, hicieron como una cruzada y a través del año, ¿no? Del año escolar, y al final pues mostraron resultados muy interesantes. Entonces me pregunto si hay una manera en que Splash pueda contactarse con ustedes, ustedes con Splash, o sea, ver un poco esto, porque, digamos, yo estaba ese día y dije, Dios mío, qué efecto tan impactante, y sobre todo que al involucrar a tantísima gente en esta ciudad, todo este, digamos, ejército que se necesita para hacer el seguimiento, pues, a las poblaciones vulnerables, para que efectivamente se adhieran a la alimentación correcta y a los demás elementos de salud, ¿no? Bueno, del agua, los alimentos, etcétera, etcétera, pudieron, requiere de muchísimo seguimiento de muchísima gente, y en este caso, al involucrar a toda la comunidad, vino este voluntariado gigantesco, ¿no? Entonces, en este área, pues, de Piura. Así que les comento eso para ver cómo, porque yo soy muy amiga de la directora general de Splash. Y lo otro, lo otro es una pregunta, que es, estoy vinculada a una empresa de alimentos, ¿no? A una avícola, y la sangrecita del pollo, pues es supuestamente un rico, tiene como nutriente importante el fierro. Entonces, ¿existe, no existe una iniciativa de desarrollo a nivel de I+D para ver de qué manera esto, que muchas veces se desperdicia, pudiera generar una cantidad importantísima de sangrecita que pudiera, qué sé yo, ser industrializada, ser transformada, lo que fuera, para poder ser como un suplemento u otra cosa, ¿no? Pero que
o formar parte de la alimentación diaria, porque el pollo pues está en todos los hogares del Perú, ¿no es cierto? O gran parte de los hogares del Perú, y en todos los mercados públicos existe la famosa sangrecita que queda pues producto del beneficio. Así que, ¿qué me podrían comentar sobre eso para poder pues ver la forma de ayudar, de contribuir con este ingrediente en particular en el, Claro que en sí. el problema Claro de que la... sí. Gracias, Susana. Creo que Aníbal, nos gustaría que ahí nos cuentes un poco. Sí, con gusto. Justo con iniciativas privadas y públicas está haciéndose módulos productivos para tener sangrecita inocua, ¿no? Que permita ser entregada a familias. Y son justamente familias que se les enseña cómo hacer el procesamiento de la sangrecita para poder utilizarlo para enriquecer los alimentos de los niños y las familias, ¿no? Inclusive también se incluye recetas de cocina y se les enseña cómo preparar alimentos con sangrecita. Estos módulos productivos son de poco costo. Justo, por ejemplo, en Ancash, una cooperativa que tiene cuyes, que estaba produciendo cuyes, ellos benefician y se perdía la sangre, entonces lo que están haciendo es acopiar la sangre y llevarlos a estos módulos productivos. La municipalidad está haciendo una inversión y entonces ahora está sirviendo de esa sangrecita producida, permite que otros distritos también reciban la sangrecita ya procesada. Entonces, con gusto podemos compartir esa experiencia, cómo se desarrolla un módulo productivo que permite tener sangrecita en condiciones inocuas y además también las recetas y la metodología de cómo utilizarlo en acción comunitaria en áreas tanto de la sierra, en el caso de Ancash también se está haciendo lo mismo con otros módulos productivos con Fospivaya en la zona de Piura y también en Lima. Entonces, en diferentes, digamos, contextos también se puede aplicar. Pero sí es importante lo que nos menciona, la posibilidad de poder tener acceso, digamos, a lugares donde hay beneficios de animales, se pueda conectar con centros de producción de sangrecita y luego también enseñarles a utilizarlo, ¿no? Excelente, gracias Aníbal. De hecho, bueno, tenemos muchos comentarios. Yo sé que este tema nos podríamos quedar toda la mañana conversando, pero desgraciadamente el tiempo nos aprieta un poquito. Igual, no se preocupen que justamente este espacio es para esto. Desde las mesas de acciones nosotros los vamos a contactar. Luego, terminando esto, nosotros vamos a hacer también las articulaciones de cómo involucrar a todos en estos proyectos, ¿no? Porque entiendo que hay muchas ganas de colaboración. Entonces, no se preocupen que nosotros nos vamos a encargar de eso. Entonces, antes de pasar justamente a la siguiente encuesta, que es una encuesta muy rápida y donde justamente nos van a ayudar a entender en qué organizaciones ustedes están interesados, con quiénes se gustaría contactar, vamos a lanzar esta pequeña encuesta que nos van a decir de las 5 organizaciones con cuál les gustaría a ustedes conectar, ¿no? Entonces ahí rapidito va a salir la encuesta, lo marcan. Vamos a dar unos segunditos para que puedan hacer eso y pasar justamente ya a la última parte de esta conferencia. Están ya votando, o sea que bueno. La siguiente parte de nuestra sesión, quizás la más importante, porque justamente nosotros como representantes de nuestras organizaciones vamos a pensar y a adquirir compromisos de cómo nosotros desde nuestras compañías, en nuestras empresas, podemos trabajar en la lucha contra la desnutrición y la anemia. ¿Okay? Entonces, en el chat, nuestro equipo va a enviar un link hacia la plataforma Menti, ¿okay? En donde ustedes pueden justamente ahí ingresar, y la pregunta que les vamos a hacer es, ¿de qué forma tu empresa, desde el sector en el que ustedes están,
puede involucrarse y comprometerse en reducir los índices de anemia y de desnutrición. ¿Okay? Entonces vamos a entrar todos ahí y justamente a revisar estas respuestas. Aquí ya vamos viendo algunas respuestas que salen desde la innovación, desde llegar a escuelas. Somos una ONG con proyectos en terrenos que logran reducir la anemia del 70 al 12%, imagínense qué bonito. Debemos continuar difundiendo nuestro modelo, claro que sí, para eso justamente estamos también nosotros, para ayudar a conocernos todos y ver cómo trabajamos juntos, realizando nuestros programas APC Chamba, el cual tiene como finalidad reducir la anemia y desnutrición en zonas de influencia. Tenemos 22 huertos escolares que buscan, entre otros objetivos, mejorar la nutrición. Qué bonito, eso de los huertos escolares es súper interesante. Brindando educación alimentaria a la comunidad, sumamente importante, lo hemos visto hoy día también, involucrándose sobre el estado actual de los índices en sus zonas de influencia, supervisión de niveles nutricionales mediante análisis y certificaciones de las raciones. La verdad que creo que hay muchísimas compromisos, muchas ideas, creo que todos tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Bueno, yo creo que hemos llegado al momento final de las conclusiones. La verdad que yo tengo muchas reflexiones después de haber escuchado todas las ponencias del día de hoy. Yo creo que empezamos la sesión escuchando también que se vienen tiempos difíciles, vemos una situación de país complicada, en donde los precios siguen subiendo, en donde realmente sentimos que en este momento la situación puede empeorar desde el punto de vista de hambre, y creo que justamente el tema de la desnutrición y la anemia es un trabajo de todos, no es un trabajo única y exclusivamente del gobierno. Creo que justamente las empresas, desde donde nos toca estar a todos, tenemos una responsabilidad por efectivamente dar soporte e involucrarnos en este problema, porque es un problema que nos concierne a todos. Y yo creo que desde nuestras organizaciones, y lo acabamos de ver, tenemos muchas cosas por hacer, comenzando por innovación, lo mencionaba Susana también, ¿no? Desde investigación y desarrollo, de lanzamiento de productos que realmente puedan combatir la desnutrición y la anemia con innovación, con precios asequibles. Podemos trabajar en nuestros programas de responsabilidad social propios, podemos apoyar a todas estas organizaciones que hoy día ya están embarcados en proyectos y que lo están haciendo bien y que están obteniendo resultados. Es una forma de involucrarnos nosotros y nuestros colaboradores también. Entonces, creo que algo que hemos visto acá y que yo ya lo había escuchado antes es el retorno de la inversión de la primera infancia. Creo que Aníbal lo mencionó, que por cada dólar invertido en la primera infancia, el retorno es de $16. Eso no lo vamos a obtener en ninguna otra inversión, que nosotros como empresarios lo sabemos. Y esto se debe a que un niño que crece sin anemia, claramente es un niño que es un activo para nuestra sociedad, a diferencia de un niño que crece con anemia, que no se educa bien, que tiene problemas cognitivos, que no se desarrolla, que puede terminar realmente elevando los índices de crimen en nuestro país. Si realmente todos como sociedad somos capaces de entender la problemática que como sociedad tenemos al tener anemia, yo creo que todos los vamos a tener como prioridad en nuestras acciones empresariales también. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Les vamos a dejar también una encuesta de satisfacción para que ustedes también nos digan cómo nosotros podemos seguir mejorando en este tipo de ponencias, de eventos. Vamos a estar compartiendo en los próximos días también con ustedes y vamos a trabajar desde las mesas en la articulación de las distintas empresas. Vamos a mandarles las presentaciones, vamos a mandarles los videos, o sea que no se preocupen de eso. Y sin más, los dejo para que continúen su mañana. Espero que esta mañana los haya inspirado, los haya hecho reflexionar, los haya hecho pensar justamente en todo lo que tenemos nosotros por hacer, y bueno, sigamos trabajando para seguir teniendo un Perú sostenible.